Hello, good morning, good afternoon, good evening, según la hora a la que estén viendo su video. Vamos a comenzar con la primera parte de la Lesson 4, de la lección 4, para los alumnos que esta semana les toca ver video y en la semana que corresponde del 18 al 22 de octubre. Bueno, pues comenzamos. Ya saben, siempre comenzamos con un vocabulario y bueno, lo usual al inicio de cada una de nuestras lecciones, vamos a ir relacionando los, las palabras que tenemos en este primer vocabulario. Recuerden buscarlas en el diccionario, no lo hagan al azar para que nos quede correctamente todas nuestras, todos nuestros ejercicios. Ok, vamos a comenzar. Primero vamos a checar la pronunciación, que serían immune, disease, infection, contagious, boost, treat, genetic, avoid, prevent, antibacterial, harmful, and colostrum. Y la primera que tenemos, que es immune, significa inmune. Vamos a acomodarla. Y a esta le corresponde la letra B, no susceptible or responsive. Letter B. Después tenemos disease, which is the letter D. An illness of people, animals, plants caused by the infection or failure of health rather than by an accident. Y vamos a llegar hasta la letra C en este video, que sería infectious, que es la letra F. Transmissible by direct or indirect contact with an infected person. ¿Ok? El resto, bueno, ya saben, lo harán ustedes solitos. Chequen en el diccionario de modo que no se equivoquen con ninguna de las oraciones. Vamos al ejercicio B. Bueno, en realidad no es un ejercicio, es una explicación. Léanlo completo, pero básicamente nos da tres palabras aquí: sickness, illness, and disease. En los tres casos significa que nos sentimos mal, pero hay una pequeña diferencia. Sickness is a disorder, wicked or unsound condition, una condición de desorden o malestar, eso es sickness. Illness, an unhealthy condition, también es digamos que sickness sería malestar, illness sería una enfermedad y después tenemos disease, que también es una enfermedad. La diferencia entre illness and disease, aunque pueden utilizarse de manera indistinta, normalmente disease se refiere a una enfermedad que no tiene cura. No significa que nos vamos a morir inmediatamente, pero es una de esas enfermedades que nunca se curan, como por ejemplo las personas que están mal del corazón o la diabetes, que nunca se curan. No necesariamente la persona va a morir de eso, puede morir de otras cosas, pero siempre va a vivir con esa enfermedad. Eso es una disease. Y una illness es una enfermedad que se te va a quitar, como la gripa, la tos, incluso unas muy fuertes como el COVID, del que uno sí se puede recuperar. Y sickness solo es un malestar, como cuando les duele la cabeza y puede ser por deshidratación, por hambre, por alguna otra razón. Entonces, esa es la diferencia entre sickness, illness and disease. Digamos que incluso están ordenadas en el orden en el que más nos afecta, de menor a mayor afectación a nuestro cuerpo. Lo peor que les puede pasar es tener una sickness y ya, una disease. Un sickness no es algo tan grave, ¿ok? Esto es con la primera parte del vocabulario. Ya saben cómo lo vamos haciendo. Y después vamos a la segunda parte. En la segunda parte vamos a checar el second conditional y una revisión del cero y el first conditional. En teoría se supone que los vieron en los semestres anteriores, pero como se tuvieron que hacer muchos ajustes a lo que vimos mientras estuvimos trabajando en línea, no todos los planes se vieron completamente, así que vamos a hacer un repaso de los tres. Entonces, pay attention cómo hacemos los conditionals. Lo primero que tienen que saber de un conditional es lo que vamos a ver aquí, conditionals. Todos los conditionals se dividen en dos partes. Tiene una parte que se llama if clause, porque tiene la palabra if. Esa es la razón por la que se llama if clause. Y después de eso vamos a poner siempre una comita, bueno, casi siempre, y una segunda parte que se llama main clause.
En la parte de la if clause, además de que tiene la palabra if, es la condición. Por eso se llaman conditionals. La coma se va a poner solo cuando comenzamos con el lado de if. Estas se pueden poner, podemos comenzar con el lado de main o podemos comenzar con el lado de if. Si comenzamos con el lado de if, la coma es absolutamente necesaria. Si comenzamos con el lado de main, entonces no se pone coma. En el lado de main, lo que vamos a poner es la consequence. Lo que pasa cuando cumplimos con la condición. Ahorita que las vayamos viendo va a irles quedando claro. Entonces vamos a comenzar con el primero, que es el zero conditional. En el zero conditional lo vamos a utilizar para hablar de cosas que se llaman facts. Un fact es un hecho, es decir, cosas que son así y que no dependen de lo que nosotros deseemos o lo que nosotros queramos. Son cosas que son así siempre, es decir, siempre que se cumple esa función, siempre hay esa consecuencia. No hay lugar a otras posibilidades. No es como cuando les dicen, si no estudias vas a reprobar, porque a veces no estudian y sí pasan. Entonces, eso no queda en zero conditional. Zero conditional, siempre que se cumple la condición, siempre hay la misma consecuencia. Vamos a organizarlas. Entonces, primero veamos la estructura. Quedamos que va a llevar siempre primero el if clause. Y el if clause, ese sí, va a llevar la palabra if. If significa sí, pero para condición. Como por ejemplo, lo que les decía, si no estudias repruebas, eso es un if de condición. Entonces comenzamos con if. Después de eso, nuestra estructura requiere de un sujeto, un verbo en presente. Ya saben que en el verbo en presente significa que si nuestro sujeto es he, she o it, debería en plural, si no, así como lo encuentren. Su complemento, que a veces no se necesita, lo que sí necesitamos es la coma. Y luego del main clause, para hablar de la consecuencia, necesitamos otra vez el sujeto, otra vez el verbo en presente y nuestro complemento. De todo esto, lo único que podría no haber es el complemento. Todo lo demás siempre tiene que ir. Y muy importante, la voy a poner hasta de otro color, la comita. No la olviden. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Les decía, son cosas que siempre van a ser iguales, que no va a cambiar. Por ejemplo, podemos decir, dice el ejemplo del libro, si tocas fuego te quemas. ¿Ok? Puede ser una quemadura pequeña, puede ser una quemadura muy grave, pero si agarran el fuego se van a quemar. Siempre. Entonces va a quedar así. If you touch fire, coma, ¿cuál es la consecuencia que es siempre igual? Pues bueno, you get burned, te quemas. You get burned. ¿De acuerdo? Y podemos poner otros ejemplos, como por ejemplo, si calientas agua, hierve. Si congelas agua, se congela. Y parecen cosas muy obvias, pero también entra para cosas que a lo mejor son obvias para los doctores, para nosotros no. Como por ejemplo, si no consumes hierro, eh, te da, te enfermas, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo, si no tomas agua, te deshidratas. Esas son las cosas que van en los facts para el zero conditional. Vamos a hacer el del agua, para que sea negativa. If you don't drink, aquí pusimos don't porque seguimos usando las reglas, les decía, del presente simple. Entonces, if you don't drink water, coma, you get dehydrated. Aquí hago la aclaración. En las dos llevo get porque fue una coincidencia, ¿eh? No porque siempre tengan que utilizar la palabra get. ¿Ok? Entonces, en resumen, zero conditionals para cuando sean eh, siempre que se cumpla la condición, siempre, siempre, siempre la misma consecuencia. Ahora vamos al first conditional. El first conditional igual tiene las mismas dos partes, un lado de condición, un lado de consecuencia
Pero este lo vamos a utilizar para hablar de the most likely. The most likely significa lo más probable. Y aquí sí entran cosas como si no estudias, repruebas, porque si no estudias, ¿qué es lo más probable? Pues que repruebes. Aunque no necesariamente pasará así. Hay personas que tienen mucha suerte y no estudian y aprueban, o les dicen, si estudias, vas a pasar. Y hay otras personas que estudian mucho, pero llega el día del examen, se ponen muy, muy nerviosos y pues lamentablemente reprueban. Entonces, aunque lo más probable es que sucedan ciertas cosas, no necesariamente es así, porque si hay factores que afectarán el resultado más allá de cumplir con la condición. ¿En qué se parece al zero conditional? En que también tiene las dos partes, if clause y main clause, pero la vamos a hacer así. Entonces va a llevar primero, como siempre, la palabra if, sujeto, nuestro verbo sigue siendo en este caso en present y nuestro complement. No olvidamos la coma y donde va a haber cambios es en la main clause. Aquí va a llevar sujeto, después va a llevar el auxiliar will. El verbo en infinitivo, infinitivo ya saben es que no le hacemos ningún cambio, así como lo encontramos en el diccionario, así lo ponemos, y su complemento. Hagamos el ejemplo que les decía de si estudias o si no estudias. Entonces, por ejemplo, if you study, coma, no vamos a llevar complemento esta vez. If you study, you will pass. Si estudias, pasarás. Vamos a hacer el otro ejemplo para que quede una negativa. If you don't study, si no estudias, ¿qué pasa? Pues que no pasarás. You won't pass. Aquí utilizamos won't porque recuerden que will not se contrae como won't. Vamos a hacer aquí una cosa que no hicimos arriba. Cuando comenzamos con el lado del main clause, no lleva la coma. Reescribamos esa última. Puede quedar you won't pass if you don't study. Pueden comenzar por cualquiera de las dos partes, pero si comienzan por el if clause, la coma es obligatoria. Si comienzan por el main clause, entonces no es obligatorio, ¿de acuerdo? Depende de esas, de cómo decidan ustedes iniciar sus oraciones. Aquí, ¿por qué la segunda parte va en will? Bueno, porque la condición la tengo que cumplir ahora, digamos que ahora es cuando tengo que estudiar para que en el futuro, cuando haga el examen, apruebe. Por eso es que va primero en presente y la segunda parte en pasado. Aunque esta segunda parte que normalmente vamos a poner en pasado, también puede llevar otras maneras de hacerse. Digamos que la manera más común es hacerlo utilizando will, pero además de will, también se puede utilizar otras formas, como pueden ser would, o puede ser get, o puede ser might, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer como que la notita. Entonces, en lugar de will, no, perdón, no era en esta parte, va aquí. Entonces, aunque normalmente utilizaremos will, también es posible utilizar otras formas como would, perdón, no, would no, sorry, como could o might, porque también nos hacen referencia al futuro. Podemos decir, you could pass, podrías pasar. You might pass, que es lo mismo. Podrías pasar. Entonces, esto es en cuanto a nuestro segundo conditional. Perdón, también podemos ponerle should. You should pass. Deberías pasar. Y ahora vamos a el último tema que vamos a ver de condicionales, que es el second conditional. El second conditional lo vamos a utilizar para hypothetical o imaginary situations. ¿Qué es algo hipotético? Hypothetical es algo que ahora no es posible, bajo las actuales circunstancias no sucederá, pero que sí
podría pasar. Como por ejemplo, si me ganara la lotería, dejaría de trabajar. Pero justo ahora no me he ganado la lotería, así que tengo que trabajar. O por ejemplo, si yo fuera presidente, bajaría los impuestos. Pero justo ahora no soy presidente. Eso no significa que nunca pueda hacerlo. Sí puedo. Es muy difícil, pero sí puedo ser presidente. Sí puedo ganarme la lotería. Es muy poco probable, pero sí puedo ganarme la lotería. A eso se refiere con hypothetical. Ahora, ¿qué cosa es imaginary? Imaginary significa que son cosas que no son posibles ahora y no serán posibles nunca, pero que igual nos gusta hablar de ellas, como por ejemplo, si fuera un animal me gustaría ser un pájaro. No soy un animal y nunca podré ser un pájaro, pero nos gusta imaginar la situación. O cuando damos consejos y decimos, si yo fuera tú, no haría eso, pero yo no soy tú, ni puedo ser tú. Entonces, a eso nos referimos con imaginary situations. ¿Cómo hacemos nuestra estructura para esto? Bueno, vamos a la primera parte. La parte del if clause, aquí sí ya tenemos cambios, va a ir nuestro sujeto, el verbo va a ir en past. Ya saben que si fuera una negación, utilizamos didn't. Si es una afirmación, solo va el verbo en pasado y nuestro complemento. No olvidar la comita. Y en la segunda parte vamos a utilizar sujeto. El auxiliar será would. El verbo va a ir en infinitivo. Y por último, nuestro complemento. Y otra vez, aunque aquí estamos utilizando would, también es posible utilizar could o utilizar no, nada más could. Son las otras que podríamos ocupar en estos casos. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer esos ejemplos que les dije, el de ganar la lotería y el de si yo fuera tú. Y entonces, por ejemplo, if I won the lottery, coma, I would stop working. Si ganara la lotería, dejaría de trabajar. Pero como no me la ha ganado, mañana nos vemos en clase. Y ahora una imaginary situation. If I were you, si yo fuera tú, I will send my homeworks. Si yo fuera tú, mandaría mis tareas. Pero como no soy tú, no las voy a mandar. ¿Ok? Y aquí también una notita. En segundo año, cuando vieron el verbo to be en pasado, les enseñaron que tenemos dos verbos to be, was y were, y depende de quién sea su sujeto. Pero en second conditional, ya hago la aclaración, solamente en second conditional siempre vamos a ocupar were como nuestro verbo to be. Siempre será were. Voy a hacer una negativa para que recuerden eso del didn't. Y entonces, por ejemplo, si no pensemos en una que sea negativa. Ok, si no fuera lunes, no trabajaría. Entonces, vamos a hacer esa. No, pero eso va con verbo to be. Esperen, tenemos que pensar en una que lleve didn't. Ok. If I didn't work on Monday, si no trabajara los lunes, I will go on travel. Me iría de viaje. Pero como sí trabajo los lunes, pues nos vemos mañana en clases, ¿ok? Y recuerden, para esto lo hice, para que utilicemos una en negación. Las negaciones del verbo del pasado simple van a ir con didn't, ¿ok? Bueno, y entonces espero que les haya quedado claro. Entonces, recapitulamos nada más. Zero conditional es para facts y vamos a utilizar presente y presente. First conditional para lo más probable y utilizaremos presente y futuro con will. Second conditional para situaciones hipotéticas o imaginarias utilizamos pasado simple y would. Y así es como vamos a hacer nuestros tres tiempos. Entonces, vamos al libro de vuelta. Y entonces, pay attention. Este primer ejercicio
es de second conditional. Ya saben, vamos a utilizar un lado con pasado simple y un lado con, aquí está, un lado en pasado simple y un lado con would y el infinitivo. Lo primero que tienen que hacer es ver qué lado nos falta. Si nos falta el if clause, nos falta were. O si nos falta la main clause, entonces nos falta would. Dependiendo de eso, es como vamos a ir completando nuestras actividades. En esta primera ya aquí tenemos el I will pick you up. Significa que el lado que está incompleto es el lado de if. Y entonces, ¿cuál nos falta? Ah, pues nos falta el pasado simple. Por lo tanto, la opción correcta aquí es had. I will pick you up if I had a car. Recuerden, las instrucciones dice completa las oraciones, así que tienen que escribir la que elijan, ¿de acuerdo? No solo la marquen, escríbanla. Vamos a hacer el número 2. En el número 2 está al revés. Aquí el lado de if está al principio y el lado main está después. De cualquier modo, el lado que nos falta sigue siendo el lado de if. Entonces, if she, y tenemos dos opciones, knows y knew. Knows está en presente, knew está en pasado. Así que vamos a ocupar knew en pasado. ¿De acuerdo? Y van a hacer lo mismo en todas. Aclaro, no en todas nos falta el verbo en pasado simple. Por eso vayan viendo, si nos falta el lado de main, entonces hay que agregarle would. Si nos falta el lado de if, entonces hay que agregarle un pasado simple. En el segundo condicional necesitamos un lado con pasado simple, un lado con would, uno y uno. No pueden tener dos en pasado simple y no pueden tener dos con would. De eso trata este primer ejercicio. En el segundo ejercicio, aquí dice, complete the following conditional sentences correctly. Aquí tenemos condicionales de todos los tipos, de primero, de segundo y de zero conditional. Vamos a hacer un par. Normalmente hago con ustedes la uno y la 2, pero esta vez vamos a hacer la uno y la 4 porque la 4 es la que está incompleta. Se parece a la 7, ¿ok? Recuerdan, estas dos no tienen ni will, no tienen will, tienen might y should. Esa es la palabra que van a ocupar. Pero vamos con la primera. Dice, if you wait here, si esperas aquí, the doctor see you as soon as he's free. Si esperas aquí, el doctor te verá. Ok, ¿eso qué es? Zero conditional, first conditional o second conditional. Recuerden, el zero conditional se refiere a un hecho. O sea, siempre que nos esperamos, siempre nos ve el doctor y no hay de otra. Y eso no, no es así. First conditional, lo más probable. Second conditional, imaginario o hipotético. Entonces, en este caso, la opción correcta es un first conditional, porque lo más probable es que si esperas te vea el doctor. Entonces, este sí lo vamos a completar utilizando will. Will see. If you wait here, the doctor will see you as soon as he is free. La number 2, if you smoke, la primera parte está en presente y arruinar tu salud. Eso es algo que siempre va a pasar. Siempre que fuman, arruinan su salud. No tiene que darles cáncer para decir que arruinaron su salud. Fumar arruina la salud. Siempre, es un hecho. Nadie se salva de eso. Por lo menos que no tengan la misma condición física, ya es una manera de arruinar su salud. Entonces, en este caso es zero conditional. Y el zero conditional es presente simple y presente simple. Así que el verbo que nos falta, ruin, hay que ponerlo en presente simple. Y el presente simple es ruin. En este caso, no tuvimos que hacer ningún cambio. Me voy a brincar hasta la 4 para utilizar el should y vean más o menos cómo van a hacer la número 7. Es la misma idea. Dice, if you want to be healthier, si quieres ser más sano, ¿qué tendrían que hacer para ser más sanos? Hablamos de un hecho, hablamos de algo probable o hablamos de algo imaginario. Bueno, hablamos de algo probable, porque justo ahora no estamos haciendo ejercicio. Entonces, if you want to be healthier, you should exercise. Y en lo que lo escribo, piensen en una cosa que me falta aquí. Lo voy a hacer más grande para que lo vean. Me falta nada más una cosita aquí. Si no se acuerdan, nos falta la comita. Entonces queda, if you want to be healthier, you should exercise.
Si quieres ser más sano, deberías ejercitarte. ¿De acuerdo? Y así como lo van a hacer. Recuerden, cuando comenzamos con if, se necesita la coma. Entonces, si su oración, todas estas, si lo notan, todas están comenzando con if. Por lo tanto, todas necesitan la coma. Así que si como en este caso no tienen la coma, se la tienen que poner ustedes. ¿De acuerdo? Y así es como vamos a hacer el ejercicio C. Para su tarea, pues solamente van a subir el ejercicio A de vocabulario de la página 22, el ejercicio B y el ejercicio C de la página 23. Esos son sus ejercicios para esta semana. No olviden subir la tarea antes del viernes y si se les olvidó subir las tareas 1 y 2 o no han subido las correcciones, háganlo por favor porque en cuanto pueda haré la segunda revisión y recuerden que no va a haber más de 2 revisiones. Entonces, que esté todo listo cuando sea el momento de hacer la segunda revisión, porque esa será la última. Si les faltan tareas, súbanlas ahora mismo y quizá eh, entren en esa segunda revisión. Yo espero que sí, pero pues eso solo va a pasar si suben las tareas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es todo por ahora. Nos vemos la próxima semana. Bye.